educamos en la comunicación plurilingüe. ¿Por qué educamos en la comunicación plurilingüe? Porque cada uno de nuestros alumnos tiene que saber vivir en un mundo global. Y sigo mi propio razonamiento y puedo seguir. En este colegio educamos en la autogestión personal. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros alumnos tiene que llegar a ser personas autónomas y capaces de dirigir su. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y cómo lo hacemos? Porque tengo un plan de gestión de la convivencia y se lo enseño. Y tengo un plan donde el alumno establece su propio recorrido anual y se lo enseño. Y estoy colocando el discurso en otro lugar. En este colegio educamos abiertos a la sociedad del mundo para que cada uno de nuestros alumnos lleguen a ser un ciudadano activo, responsable y comprometido. Pero eso no es una frase, porque al lado de esto le digo cómo lo hago, qué relaciones internacionales tengo, cómo he conectado mi colegio con otras realidades, ¿no? Insisto. O en este colegio educamos la espiritualidad. ¿Por qué? Para que cada uno de nuestros alumnos pueda desarrollar todas sus potencialidades de su persona. Y en este contexto, nosotros le hablamos de Jesús. Porque es un modo, una manera de desarrollar lo mejor que se lleva al interior. Yo creo que me entienden. Entienden un poco lo que digo cuando digo que tenemos que reformular el proyecto. Que no es escribir un nuevo documento endogámico para que lo apruebe un capítulo provincial, ni siquiera la diócesis. No, estoy hablando de un discurso que va a entender el que está fuera, que ese es nuestro reto. Establecer un discurso que entienda y emocione al que viene de fuera, no a los que estamos dentro, que ya sabemos un poco esto de qué va, ¿no? Y esto nos liberará de la fiebre de la innovación. Porque las innovaciones que yo he planteado nacen de mi identidad y no de esta suerte de elementos que nos están invadiendo a todos, ¿no? Como dice un gran humorista español, esto es lo que nos pasa en educación a veces. Estamos transformándolo todo. Ya averiguaremos después para qué. Eso es al contrario. Yo voy a formular un proyecto de escuela en lenguaje social y laico y yo les voy a explicar por qué lo hago. Pero primero voy a proponerles esto, ¿no? Bien. Esta sería la primera tarea. Y voy terminando. La cuarta parte es ¿qué itinerario tiene que seguir una institución que quiera recrear la presencia de la escuela católica en la sociedad? Primero, lo que acabo de explicar. Creo que lo han entendido. Segundo, muy importante, renovar nuestros modelos organizativos y de gestión. Esto es imprescindible. Este es el medio imprescindible que planteaba Rómulo antes, por el que tenemos que pasar un proceso de aprendizaje para cumplir con nuestra misión de poner la luz encima del Celemín y no esconderla dentro de nuestras preocupaciones a veces demasiado cortas. Miren, hay modelos de gobernanza que no sirven. Están demostrados. Muy rápidos. 4. El primero es el modelo piramidal paternalista. Esto no sirve. ¿Qué significa? La sabiduría baja del Espíritu Santo al capítulo provincial, del capítulo provincial al consejo provincial, del consejo provincial a la delegada de educación, de la delegada de educación a... No. ¿A qué me entienden? Esto no funciona así. Porque esto no es el Evangelio. Y ese es otro tema que no vamos a entrar hoy. Este arriba es el que provee de todo. Cuida, se entrega, asegura el futuro, piensa, decide, todo está bien, todo está bien. Bien, no voy a insistir en ello. Este modelo no funciona de cara al futuro. ¿Puede seguir existiendo? Sí. Segundo modelo que no funciona. Todo lo contrario, el asambleario. Se confunde el equipo de trabajo con un órgano de participación democrática. Error. La participación democrática es para la política. Para esto no. No vale igual el voto
de uno que no sabe nada de bibliotecas que el voto de los que sí que saben de bibliotecas en el colegio. Y no voy a preguntar. ¿Tiene algo que ver con la conferencia esto? Bueno, esto es lo que decía Rómulo de la fiesta de Guayaquil. ¿No? Bueno, digo. En el equipo de trabajo, lo que se hace es confrontar lo mejor de las ideas, no asegurar la votación de lo que se está diciendo. La legitimidad en el modelo asambleario, la legitimidad no está en la democracia, sino en la sabiduría. Y los modelos asamblearios son estos debates vacíos de televisión. ¿Cuántos piensan que este está equivocado? No. ¿Cuántos piensan que ya no es un debate? Eso no es un debate. El modelo asambleario no busca la sabiduría, sino la validación democrática. Bien. Este modelo tampoco sirve. Tampoco sirve este modelo que cuando lo he visto esta mañana, creo que esta frase no la entienden, ¿verdad? Es que esto es muy español. Los reinos de Taifa eran los reinos que los musulmanes crearon en España antes de la conquista de los cristianos. Entonces, en España se usa mucho eso de reinos de Taifa. Significa que cada uno tiene su circulito. Es un reino de Taifa. Y cuando he visto la expresión esta mañana, yo creo que esto es de cuadro presidente. Bueno, ¿qué significan los reinos de Taifa? Pues que la particularidad se fija en criterio absoluto. Ah, no, yo soy diferente. Entonces, como soy diferente, tengo que montarlo por eso diferente. El ámbito local lo hace todo. Tampoco sirve. Y tampoco sirve el modelo de los de arriba y los de abajo. Los de arriba trabajan y saben lo que tienen que hacer, y los de abajo obedecen. Ese modelo tampoco sirve. Bien. ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, pues yo aquí les pongo una serie de imágenes. A mí me gustan mucho las imágenes. Las organizaciones tenemos que caminar hacia esto. En estas figuras que tienen aquí aparece la red, personas más iguales, todos haciendo lo mismo, en el caso de la bombilla. Esta imagen me gusta porque aquí hay un tipo que mira al futuro, pero no está arriba. El que mira al futuro no es solo el que está arriba, a lo mejor el que está mirando al futuro es el que está aquí. Pero está en colaboración con otros, este está construyendo. Estas imágenes creo que representan un poco hacia dónde vamos, ¿no? ¿Dónde está la luz? En el encuentro, en el diálogo, en el debate. Si no, no hay luz. La luz no viene de arriba. La luz de las organizaciones nace del encuentro, ¿no? Esta imagen también me gusta. También me gusta esta, en la que todos estamos conectados entre nosotros, no de arriba hacia abajo, sino todos. Esta conexión no se trabaja. Y estas organizaciones son las organizaciones que tienen futuro. Perdón. Y quizá esta es una de las que más me gusta. Porque al final somos un conjunto que está conectado, ¿no? Esto el Papa Francisco en su magisterio tiene algunas obsesiones todas muy buenas. Y una de ellas es que el gran peligro y drama de la sociedad es la fragmentación. Fragmentación contigo mismo, fragmentación con el pobre, fragmentación. Todo está fragmentado. Y es que somos así. Es que la vida en un colegio es esto. No es arriba, abajo, organigrama, ¿no? Bueno, entonces simplemente lo dejo ahí, ¿no? Nuevas perspectivas. Frente a resistencia, anticipación. Frente a rigidez, flexibilidad. Este es el futuro. Frente a centralización, autonomía. Frente a amenaza de supervivencia, innovación y creatividad. Aunque te equivoques. Aunque te equivoques. La supervivencia con la resistencia está destinada a ser un granito en la playa. Porque es algo que les pasa a las rocas. Las rocas son muy fuertes, pero son resistentes. Su única evolución es destruirse. La única posible evolución de una roca es destruirse, ¿no se dan cuenta? Cuando ustedes tomen una posición rocosa,
están destinados a la destrucción. No hay otra opción. Es la naturaleza que lo dice, no yo. Y a veces la resistencia, con la rigidez, con la centralización y con la amenaza de supervivencia, te constituyen una roca que cada vez será más pequeña y el río Guayas te llevará donde te tenga que llevar. Y esto lo enseña la naturaleza, ¿no? Frente a victimismo o protagonismo, dejemos de quejarnos. Preguntémonos qué podemos hacer en cada una de las situaciones en las que estamos, ¿no? Y frente a personalismos, cooperación. Este es el mundo del futuro. Así es como están funcionando las organizaciones que en este momento están siendo realmente creativas, ¿no? Dos condiciones muy prácticas para iniciar. Gracias. El primer paso es este: de la dirección unipersonal a equipo directivos. Me parece un paso absolutamente imprescindible. Segunda condición: optar por el liderazgo como modelo de ejercer la función directiva. Esto es todo un tema. Hay muchos modelos de dirigir: piramidal, asambleario, y uno de ellos es el liderazgo, que es una forma de dirigir, ¿no? Bueno, hay que optar por ese modelo. No vamos a entrar en ello. Simplemente estas son las grandes condiciones de optar por el liderazgo, como vamos a ver ahora: crear una visión, percibir el cambio necesario, establecer camino y prioridades, por tanto, abrir procesos, no implantar modelos, abrir procesos, son dos cosas muy distintas. Bueno, no me interesa tanto entrar a toda la descripción de lo que estoy diciendo, sino que vean un poco cuál es el itinerario que yo les propongo, ¿no? Al final, de esas actitudes y esas condiciones, la primera tarea consiste en construir la visión. Cuando digo la visión, digo lo que he explicado antes, de las 8 líneas o de las relaciones. ¿Entienden? La visión no es: queremos ser un colegio comprometido con la doctrina social de la Iglesia. Vale, ¿algo más? Eso no es la visión. La visión es que yo voy a fundamentar mi colegio en las relaciones. Y especialmente voy a trabajar 4. Y para trabajar 4 voy a hacer esto, esto y esto. Y eso lo voy a comunicar. Y eso me va a cambiar el colegio. Eso es la visión. No son esas voluntades que todos decimos: miren, tengo la suerte, la fortuna de trabajar con muchas instituciones religiosas. Y siempre les digo lo mismo: eso lo has escrito para que te entienda el capítulo provincial. Pero yo no escribo para que me entienda el capítulo provincial. Escribo para que me entienda la sociedad. Y además, si no son cristianos, mejor. Porque yo no estoy aquí para educar a los que ya están en casa. Estoy aquí para educar a los que no están en casa. Luego, mi lenguaje tiene que ser un lenguaje educativo objetivo que entiendan los que están ahí fuera, sean creyentes o no sean creyentes. Por eso, la visión es lo que he explicado antes: no volver a escribir un documento con una reformulación actualizada del proyecto. Ahora me entienden esta frase. Si la hubiéramos al principio, no. Pero después del recorrido que hemos hecho, ahora me entienden esta frase, que es lo que me interesa. Una versión reactualizada del proceso, ¿no? ¿Dónde queremos estar en un determinado plazo? ¿Dónde quieren estar ustedes? ¿En qué tipo de innovación quieren estar? ¿En qué lugar de la discusión educativa? ¿En qué lugar de la creación educativa quieren estar? Partiendo un poco desde nuestras propias raíces, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los 3 ámbitos? Y enlazo con lo que decía Rómulo. Los 3 ámbitos en los que ese equipo directivo, construyendo esa visión, tiene que trabajar. Primero, el ámbito estratégico, ya lo he dicho, fundamental. La pregunta es muy sencilla: ¿cuáles son las claves para conseguir la visión? Miren, si ustedes quieren fundamentar la innovación de su colegio en el tema relacional, la primera clave es que las relaciones en el colegio sean fantásticas. Primera clave estratégica. Vamos a desarrollar profundamente las relaciones de este colegio. Eso es una clave estratégica. Pero eso ya se lo explicarán en los cursos que van a montar luego la Confedec, ¿no? Segundo, ámbito en el que la función directiva tiene que trabajar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces hago un plan.
Esto es un plan. Eso es una clave estratégica. No confundan nunca un plan con una clave estratégica. Ya se lo explicaré bien. Son dos cosas muy distintas. Los planes son la concreción de una voluntad. Pero yo tengo 3 ejes para el futuro de mi colegio. 3 o 4, los que ustedes decidan, ¿no? Que son las claves estratégicas. Bien. Y tercero, muy importante, ¿cómo conseguir que las personas se comprometan y se realicen en el proyecto? 2 palabras. Porque a mí siempre los directores me dicen, bueno, Javier, pero ¿cómo consigo que mi claustro se comprometa? Muy sencillo. Si el claustro percibe que haciendo eso se va a desarrollar más. Nunca separen compromiso de desarrollo. Hay muchos directivos que se quejan de la desafección del claustro. Bien. Es que ven y diles algo para que se comprometan, como si dar una charla fuera de la transformación del mundo. Yo siempre les digo lo mismo. Tu claustro se comprometerá en la medida en que lo que le propones lo perciba como su fuente de realización personal. Esta es la cuestión de fondo. Esto es el nivel en el que tenemos que aprender. Y este es el nivel, la orientación por donde yo creo que podemos ir caminando. 3 frases. El que no tiene estrategia está dispuesto a intentar cualquier cosa. Así. No tengo estrategia, ¿qué me piden ahora? ¿Ordenadores? Ordenadores. ¿Inteligencia emocional? No tengo estrategia, voy a hacer cualquier cosa. Y esto es grave. Segundo, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y tener paciencia. Pero tienes el norte, que te lo dan los grandes claves estratégicas. Tercero, ningún viento es bueno para el que no sabe dónde va. Yo que soy de tierra mediterránea y he tenido una buena relación, tengo una buena relación con el mar, esto es así. Todo el mundo se queja, estás en la playa, no hay viento y un barquito de vela se mueve. ¿Cómo se mueve? Porque el poco viento que hay lo sabe aprovechar. Entonces nosotros nos quejamos de que no hay viento o de que hay oleada. Y entonces el barco no se mueve, porque no sabemos orientar la vela, ¿no? Son actitudes que a mí me parecen interesantes, ¿no? En el ámbito ejecutivo, por concretar el ámbito ejecutivo, es muy sencillo. No pretendo explicarlo todo, simplemente el ámbito ejecutivo es ordenar esto. Ordenar los tiempos, los espacios, los recursos, los equipos, los procesos. Este es el ámbito ejecutivo. Este no es el ámbito estratégico. Yo montaré procesos dependiendo de las claves estratégicas que tenga. Si para mí la clave estratégica es la relación, montaré un proceso. Si no tengo clave estratégica, montaré cualquier chorrada. Chorrada en España es tontería. Esta es la cuestión. Lo ejecutivo va a depender de cuáles sean las claves que tú tengas para desarrollar eso, ¿no? Bien, termino. Ya lo he apuntado antes. En escenarios de incertidumbre, la piedra, el animal y el ser humano. La piedra, resistir. Resultado, arena de playa. Seres vivos, adaptación. Pero claro, cuando viene el meteorito, soy un diplodocus y me muero. Porque estoy tan adaptado a un entorno que cuando el entorno muere, yo muero con él. Ojo con las adaptaciones, ¿eh? Por ejemplo, imagínense que yo monto un colegio siguiendo una determinada tradición psicológica. Y entonces mi colegio está adaptado completamente a esa propuesta psicológica. Y cuando venga otra propuesta psicológica distinta, estaré muerto. Adaptarse es solo un momento. Lo que realmente hace líderes es esto. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué puedo crear? Son las 3 preguntas de oro. Pregúntese. ¿Usted quién es? ¿En qué entorno está? ¿Y qué capacidad de creatividad tiene en ese entorno? Si no responde a las 3, ¿está usted aquí o peor ahí?
Las cosas son sencillas, no simples. Si tú no sabes quién eres, no conoces tu entorno, y viendo tu entorno no eres capaz de desarrollar una actitud creativa, estás muerto. Muerto en el sentido de que puedes seguir viviendo muchos años. Pero estás muerto en lo que estamos diciendo nosotros, que queremos ser realmente grandes. Por tanto, y termino, es el momento de asumir el reto, como decía Rómulo. Es una responsabilidad. Necesitamos concretar nuestro valor añadido y comunicarlo, en la línea de lo que hemos explicado, e introducirlo en un modelo de pensamiento estratégico, no de voluntades. Solo así recuperaremos nuestro liderazgo educativo. Juntos, no estamos solos. Cada congregación quiere inventar la rueda. Estamos todos en el mismo barco, no solamente ustedes aquí, sino toda la escuela católica de América Latina y del mundo. Entrar, por tanto, en un proceso de aprendizaje hacia un mayor proceso de profesionalización. Hay que profesionalizarse, y esto no es malo. La diferencia entre estrategia y plan es fundamental para que la institución perdure. Eso no es malo, ni es tampoco tan difícil de entender, porque a veces la gente piensa que entrar en un proceso de conocimiento de los modelos de gestión es algo complicado. Oiga, no es nada. A ver, complicado no es. Es bastante más difícil de entender otras cosas, ¿no? Aprovechando el impulso de la Confeder y de la nueva ley educativa y de otros agentes, como es el caso de SM, que están dispuestos a ayudar a las instituciones en este proceso para seguir caminando, ¿no? Esta es mi convicción profunda. En todo el panorama de la educación, la escuela católica posee unas riquezas enormes y estamos mirando no se sabe dónde. Y tenemos el tesoro dentro. Porque en la propia reflexión de la identidad de la escuela católica están las raíces de esa propuesta de nuevo proyecto educativo, ¿no? Para mí esto es una convicción, y ya soy mayor, no es una convicción ingenua, es una convicción real. Tenemos muchas posibilidades de hacerlo, pero para eso hay que trabajar. Mire, lo que nos paraliza no es la ausencia de futuro, sino el miedo a los desafíos. Este es el problema. El posicionamiento que tenemos frente a los desafíos, ¿no? Otra organización es posible, otra escuela es posible y por tanto otro mundo es posible. Para eso tenemos que desarrollar una de las virtudes más profundas de nuestra fe, que es la confianza. Nosotros no somos todo, pero tenemos que ser los discípulos que hacen lo que tenían que hacer, ¿no? Y por último, un deseo, que la incertidumbre les sea luminosa. Muchas gracias. De preguntas y respuestas para nuestro querido Javier Cortés. Mi compañero Daniel nos estará ayudando con el micrófono y vamos a alzar nuestras manitos para las preguntas dirigidas a Javier. Muchas gracias por tomar asiento. Gracias. ¿Estamos listos? Ok. Primera pregunta del público. Si tenemos alguna pregunta, por favor, alzamos nuestro manito. Bueno, pregunta, consejo, comentario, todo es bienvenido. Gracias. Ok, tenemos la primera pregunta. Por favor, les rogamos su atención. Gracias. En primer lugar, pues, muchas gracias, Javier, por tu excelente aporte, que con toda confianza nos has podido describir, pero sobre todo motivar ante la realidad y el estado actual en que la educación católica ecuatoriana se desenvuelve. Mi pregunta va encaminada hacia tu opinión sobre el escenario que tienen que vivir aquellas instituciones o aquellas redes educativas
que no están dispuestas a cambiar, que se mantienen todavía con un modelo quizá demasiado paternalista, con un modelo quizá de los de arriba, y que por decisión propia todavía quieren seguir asumiendo ese modelo. En tu opinión, ¿qué les depararía o cómo sería el escenario para este tipo de organizaciones? Gracias. A ver, ese tipo de organizaciones puede encontrar un mercado pequeñito, pero lo puede encontrar. Dentro de la escuela católica, o en el caso de España o de Europa o de otros países, hay instituciones que se han apegado a ese modelo y entonces la gente que acude a ese modelo es una parte de la sociedad que está muy de acuerdo con ese planteamiento, pero es un modelo reducido. A mi modo de ver, eso no es la posición del Evangelio. La posición del Evangelio es salir a buscar a los caminos, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Y poner, como hemos leído en Mateo 5:15, la luz encima. ¿Qué futuro les espera? Como se suele decir en términos empresariales, un nicho de mercado. Más pequeño, pero puede subsistir ahí un cierto tiempo, siempre y cuando en la sociedad haya un grupo de familias que quieran esa cosa tan cerrada o tan restrictiva o tan restringida en la que ellos encuentren alimento a sus propias posiciones. Pero son planteamientos que caminan hacia una corrupción y sobre todo a salirse un poco de la dinámica social y del mercado en general, ¿no? Pablo Francisco insiste mucho en que, bueno, nosotros estamos para salir, no estamos para que vengan los que ya están dentro, ¿no? Entonces, hay casos de instituciones dentro de la Iglesia que han optado por eso. Entonces, no, lo que hacen tener colegios muy cerrados a sí mismos, ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, muy buenos días. Gracias por lo que nos ha brindado en esta mañana. En cuanto a la educación integral, me ha quedado resonando de las líneas, todas desde luego, ¿verdad? Pero cómo esa interioridad y religión que usted bien nos indicó, no se trata de lo que el colegio quiere, de lo que las monjitas queremos, sino que es lo que se va a hacer, qué es lo que les interesa. En este momento de post-pandemia, ¿qué actividades, qué cosas que se hacen son las que llevan a esta formación integral al estudiante a amar a Jesús, luego a dar testimonio, y para no salir cansados y aburridos que muchas veces salen de nuestros centros? A ver, es una pregunta muy interesante y voy a intentar expresar un poco mi pensamiento al respecto. Vamos a ver. Es una realidad en nuestro mundo y además son movimientos globales de todo el planeta, no son solamente de Ecuador o de España o de Estados Unidos. En este momento hay una inquietud espiritual, eso no lo duda nadie, ¿vale? Bien. Esa inquietud espiritual está también manifestada, por ejemplo, en proyectos como el Mindfulness o, bueno, una serie de cosas. Bien. Nosotros, o sea, la fe se enraiza en esa sensibilidad espiritual. La fe se enraiza en esa. No todas las maneras de educar la dimensión espiritual llevan a la fe. Nosotros tenemos que educar la interioridad como un camino hacia la fe. Es decir, el proceso de la educación de la interioridad es el proceso de entrar en ti mismo, conocerte, pero ya en ese proceso hay un sello cristiano, un sello evangélico. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar planes educativos de educación de la interioridad que aboquen a un posible encuentro con Jesús. Porque no siempre se produce. Y creo que esa es una línea que nosotros tenemos que transitar. Para entrar en el mundo de la interioridad,
no se entra desde la moral o desde la cabeza. Desde la moral es, tienes que querer a tu amigo, tienes que querer a tus padres. La cabeza es, Jesús es el Hijo de Dios. Hay que entrar desde los propios ejercicios de educación de la interioridad, etc. Por ejemplo, termino. Hay procesos de educación para la interioridad que no están encaminados a descubrir la presencia de Dios en ti, sino solamente a que tú estés contigo mismo. Entonces, la educación a la interioridad desde el punto de vista católico tiene que transitar. Pero la fe se enraiza en la dimensión espiritual. ¿Alguna otra consulta para acá? ¿Preguntas, dudas? Les animamos, por favor, aprovechemos. Muy buenos días con todas y con todos. A lo que termina de decir, yo acoto lo siguiente. En realidad, muchos años hemos enseñado a rezar, y no es malo, en repetir oraciones, no es malo, pero nos hemos olvidado de enseñar a orar. Ese encuentro personal del niño desde los 3 años hasta la edad adulta, de aprender a conocer a Jesús, de aprender a conocer quién es Dios Padre, Madre, de poder conversar con Él. Eso yo creo que hemos dejado, no en todos los establecimientos educativos, pero en una gran mayoría, esa parte que de verdad es importantísima en la vida de todo ser humano. Siento que por ahí va el camino. Y tendríamos también, si enseñáramos a este encuentro personal con el Dios de la vida, tendríamos menos violencia. Yo estoy así, pero muy segura de eso. Sí, estoy de acuerdo. Lo que tradicionalmente en la tradición cristiana hemos hablado de que rezar está bien, pero el rezo te tiene que llevar a la oración. La oración está más en línea con lo que yo comentaba antes del desarrollo de la interioridad, y el rezo, bueno, pues es una forma de hacer oración. Pero sí, los tiros van por ahí. ¿Alguien más que desee participar? Muy buenos días. Quisiera contarles a ustedes pues que el mes anterior en nuestro colegio se organizó los encuentros con Cristo, con niños desde inicial hasta 3er año de bachillerato. Una consulta: ¿qué podríamos hacer nosotros para que los padres de familia se sientan también espiritualmente cercanos a nosotros? Porque tuvimos muchos inconvenientes, porque considero yo de que a veces los padres de familia envían a los colegios no por lo que son católicos, sino porque dicen que les enseñan valores, etcétera, ¿no? Entonces, había oposición de determinados padres de familia que, queriendo sus hijos ir al encuentro con Cristo, no le permitían. Entonces, así como que necesitamos un apoyo para trabajar con los padres de familia, que es muy importante, especialmente en el caso de los niños pequeños, a los cuales ellos tienen que dar una autorización para llevarlos, y que se los llevó a un lugar bonito, un lugar agradable. No fue dentro de la institución, sino que como en una campiña, y donde pasaban todo el día con personas, además de las religiosas, otras personas preparadas, capacitadas para que puedan orientar a los jóvenes y llegar con ellos a ese encuentro que nosotros queríamos con los jóvenes. Gracias. Sí, yo creo que es uno de los retos que tenemos en la educación en general, no solamente en la escuela católica, y es volver a recuperar el contrato educativo entre adultos. En nuestra sociedad se ha quebrado el contrato. El contrato entre adultos, ¿qué es? Que hay un contrato, digamos, no firmado,
de colaboración entre la familia y la escuela para conseguir una educación. Eso hoy está un poco en crisis. Entonces, una de las relaciones que yo puse, las relaciones con la familia, a mí me parece que desde muy pequeños hay que establecer encuentros con los padres explicándoles y hablando de los temas que para nosotros son importantes como proyecto educativo, para que cuando les lleguen este tipo de cosas no se queden tan sorprendidos, ¿no? En algunos centros incluso se llega a hacer hasta una firma simbólica de que estamos de acuerdo en este espíritu educacional, ¿no? Esa iniciativa la tenemos que tomar y hay que tomarla cuando los hijos son pequeños. Porque no es, digamos, completamente natural que los padres se sientan en alianza con el centro, no solamente en este tema, sino en otros muchos. Pero eso antes no había que hacerlo porque se daba por sentado de que la familia aceptaba el colegio pues como una parte importante y lo apoyaba. Hoy no. Hay que hacer esfuerzos para reunir a los padres y ir explicándoles un poco cuál es el proyecto educativo y cómo algunas actividades se marcan dentro de él. Acá tenemos otra pregunta. Buenos días con todos. Javier, qué gusto. Muchas gracias por toda esta ponencia muy ilustrativa. Usted nos ha hablado de estos 3 ámbitos y en el tercero nos hablaba de cómo conseguir que las personas se realicen. En el transcurso de la conferencia pues me ha interesado mucho este tema y al llegar al final, cuando hablaste de liderazgo también y mencionaba contar con equipos, y creo que por ahí va la cosa, pero mi inquietud va cuando hablamos del compromiso y el desarrollo personal, que bien lo dijiste. Hablar de compromisos es fácil y generalmente pedimos el compromiso, es un requerimiento, pero claro, cuando lo ligamos al desarrollo personal, pues ahí uno dice, bueno, es un poco también hablar de motivación. Y pensando en cómo está el mundo, a veces con los docentes lo que nos pasa, la mayor motivación que exigen o que piden es lo económico. Muchas veces va por ahí, esa es la motivación. A veces es difícil hacer entender a la gente que la motivación puede ser también ese crecimiento personal, esas capacitaciones que les damos. Entonces me parece que es una lucha un poco difícil, sí, en estos contextos. Entonces mi pregunta, o no sé si será pregunta, si tienes alguna clave por ahí, alguna sugerencia cómo hacer aquello, pero más también es esa inquietud, ¿no? Porque esa, creo yo, que esa es una de las piedras de toque con la que nos topamos. ¿Cómo motivar en este mundo ante las necesidades, obvio, que tienen las personas? Sabemos que la profesión docente es complicada, es difícil ante los retos que tenemos, ante las exigencias de todo tipo. Eso se me puso un poco para arriba, es así como un reto, como decían, ¿no?, que tenemos. Por ahí la interpretación. Sí, muy rápidamente, es un tema creo que muy, muy bonito, más que un problema para mí es un reto. A ver, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Y les preguntamos a nuestros profesores y educadores cuáles son sus necesidades. Y conforme formules la pregunta, puedes poner cuáles son las necesidades, cogiendo un poco la pirámide de Maslow, por ejemplo, que es muy conocida, cuáles son tus necesidades de seguridad, ahí están las económicas, pero qué necesidades tienes de desarrollo personal. Es decir, si tú empiezas preguntando qué necesitas, no es lo mismo que si empiezas preguntando diciéndole que tiene que comprometerse. Hay un trabajo muy bonito que compara las necesidades humanas, que es la famosa pirámide de Maslow, con lo que una organización te puede ofrecer. Entonces, cuando yo especifico cuáles son, por ejemplo, todos tenemos una necesidad de reconocimiento. Eso me lo tiene que decir a mí el profesor, y la pregunta que le hago es, ¿esta organización te reconoce? Normalmente dicen que no. Entonces, antes de exigir motivación y compromiso, hay que preguntar hasta qué punto la organización, más allá de las económicas, porque en la teoría de Maslow las económicas son las básicas, pero además de eso, uno quiere que se reconozca su trabajo, crecer en reconocimiento público, que la aportación que él hace sea realmente interesante. O sea, hay muchas... Y si tú planteas la motivación y el desarrollo desde las necesidades de la gente, encontrarás el punto de motivación. A veces es cuestión de cambiar la mirada.
con consultas. Buenos días, saludos para mí. Verá, en cuanto a la conferencia, muy buena, se tocó 2 puntos. Nosotros en el PEI se pide uno que no se lo ha topado. ¿Cómo usted sugeriría para crearlo? Por ejemplo, habló de la visión y habló también del ideal. Y la misión, ¿cómo usted recomendaría que se debería crear esa ley? A ver, la misión es el fundamento básico de todo, ¿no? La misión es muy clara. Yo monto una escuela para desarrollar una educación católica. Esa es la misión. Yo quiero ser un educador cristiano, católico. Esa es la misión. Pero si eso yo hoy no lo concreto, por ejemplo, yo puedo concretar, retomando un poco el diálogo que ha habido antes, que una educación católica es la que enseña a rezar. Es una misión. Pero también puedo decir que la escuela católica lo que hace es enseñar a orar dentro de un proceso de desarrollo de la interioridad. Es otro. Luego, aquí la gran cuestión está en la misión. La gran cuestión está en la misión. Todos queremos ser testigos del Evangelio. La cuestión es cómo montamos una escuela para que sea testigo del Evangelio. Por eso la misión me parece que no está mal que se defina, pero donde realmente se manifiesta qué escuela tiene es la misión. No sé si Por ejemplo, tenemos otra inquietud. Usted inició diciendo que en todos los países la realidad es muy parecida en educación. ¿Alguna experiencia, alguna iluminación que usted haya vivido, haya ayudado? ¿Qué hacer la realidad? Niños en pandemia, aquí en Ecuador 2 años casi sin la presencialidad de escuela, realidades emocionales bastante disparadas. Estamos ahora presencialmente, hay que cumplir un currículo, está el Ministerio de Educación ya haciendo auditorías otra vez y realizando planificaciones. Así tiene que ser, hay que lograr todas las destrezas, más parte emocional, trabajando con el ser del estudiante. Entonces se une un tipo de alfabetización para nivelar a los estudiantes, que hay que cumplir las destrezas del año de escolaridad, la parte emocional y aparte el ser. No, cumple el ministerio. La experiencia, ¿qué hace? ¿Qué han hecho para ese trabajo de la institución frente al Ministerio de Educación? Eso una parte con los estudiantes, aparte que ya expresó también esta realidad de padres de familia que te comienda a un estudiante y hasta ahí, no los toques más. A ellos tu ayuda a criarlos. Y la otra, usted decía, ¿qué estoy haciendo para ser fiel? ¿Cómo usted transmite eso de para fidelizar a los docentes? Si hay un buen número aquí en el país que aspira a ser estudiantes del magisterio, estudiantes, profesores contratados por el Estado. Bueno, yo sobre las circunstancias más concretas de la situación de Ecuador, pues me vas a permitir que no tengo un conocimiento como para... Lo que sí que comparto es que en todos los países, en este momento en España estamos metidos en una reforma educativa que nos viene cada 4 o 5 años. Lo que sí que comparto es la presión de la administración. Yo creo que la presión de la administración hay que tomarla desde un proyecto que tú tengas claro y ver cómo esa presión yo la puedo encajar en lo que estoy haciendo. No montar mi colegio para esa presión. ¿Me explico? La presión de la administración a veces son grandes criterios y grandes cosas que yo tengo que evaluar. A lo mejor puedo conseguir eso que el ministerio me pide haciendo transformaciones que son propias de mi propia identidad, ¿no? Por ejemplo, en
España ahora la nueva ley de educación es una ley competencial que viene de la Unión Europea, no es una cuestión de España. Yo estoy trabajo con instituciones en España de lectura de la LOMLOE y ver cómo, desde nuestro proyecto educativo, nosotros no solamente vamos a cumplir con la ley, sino que le vamos a dar incluso un desarrollo mejor de lo que nos están proponiendo. Esa para mí es la cuestión, hacer una lectura crítica de lo que te propone el Ministerio y ver cómo desde tu proyecto puedes incluso reforzar ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de España es muy evidente que esta ley, desde el punto de vista, a ver si insisto, es una ley, la declaración competencial es de la Unión Europea del año 2018 y la Unión Europea cada vez tiene más presión en los países. Entonces nosotros tenemos que hacer una lectura desde nuestro proyecto. Las circunstancias de Ecuador son un poco distintas, yo no las conozco mucho, pero también la diferencia entre escuela privada y escuela pública, pues en otros países no existe tanta diferencia. Ok.